El auto del jefazo se estacionó justo frente al domicilio indicado. Tras mandar el último aviso por el celular, el hombre se preparó para bajar y encarar a un sujeto que apestaba a pura delincuencia organizada, cuya ubicación más o menos exacta ya había sido rastreada previamente por su mano derecha personal. Tenía muy claro que debían echarle el guante a ese tal Oh Myung-suk antes de que pusiera pies en polvorosa para evitar el castigo por su traición. Así que enviaron a 2 jóvenes al apartamento, quienes intentaron aporrear la puerta del dueño para que éste se rindiera y les permitiera el paso de inmediato. Como es lógico, nadie les hizo caso, así que Juno ordenó derribar aquel obstáculo usando la fuerza bruta. Una vez que los subordinados terminaron la chamba, el grupo enterito se coló en la guarida del malhechor. Para su gran sorpresa, solo hallaron a un desconocido roncando plácidamente tirado en el suelo. Pero el dichoso traidor no aparecía por ningún lado. Por eso, el sujeto decidió llevarse al pobre Kang-jin directito a la oficina para interrogarlo con ganas sobre el paradero misterioso de Myung-suk. Al poco tiempo, cuando el protagonista despertó del susto, se vio con las esposas puestas y estaba totalmente sacado de onda por lo que pasaba. Obviamente, el rubio exigía saber por qué lo pescaron y lo tenían ahí detenido a la mala, pero el director también traía varias dudas, de las cuales esperaba obtener una respuesta bien sincera. Así que le informó sobre a quién andaba buscando realmente en esa casa, y también le pidió de favor que explicara por qué estaba él ahí en lugar del dueño. Tras escuchar algunos detalles, nuestro héroe intentó hacerse el desentendido al principio, pero en un abrir y cerrar de ojos, confesó que vio a un tipo salir huyendo de ese sitio con el Jesús en la boca. El rubio sospechó que aquel individuo era algún delincuente de cuidado, pero aún así, se le ocurrió meterse de metiche a la casa ajena antes de que la cerradura electrónica se bloqueara. Ya adentro, el muchacho captó que el fugitivo Myung-suk era el mero dueño de la propiedad, quien simplemente se largó por razones que nadie conoce. El joven protagonista juró y perjuró que eso era todo lo que sabía del chisme, pero estaba claro que ni el director de la firma ni su secretario le compraron el cuento tan fácil al chico. En cuanto le cantaron la verdad sobre su desconfianza, él se puso terco asegurando que no decía ninguna mentira. Lo dijo con tanta seguridad que Noel incluso le preguntó a su asistente si aquello era una posibilidad real. La neta es que el secretario aclaró que Jin no traía ni una identificación oficial encima, por lo que investigar su vida y si estaba metido en el lío les tomaría una eternidad completa. Aunque prometió que iba a checar, dudaba seriamente de la veracidad de la historieta que acababa de oír. Por esa razón, el empleado quiso indagar más sobre qué tanto sabía el personaje principal acerca de la identidad del dueño, pero él aseguró que no conocía a nadie llamado Myung-suk. Esta información le sonó lógica al secretario, así que le explicó que el tipo era un traidor a Noel, un antiguo trabajador que, al momento de escapar como un cobarde de la oficina, se robó documentos secretos de la empresa. El buen muchacho aseguró desesperado que los detalles de la vida ajena le importaban un bledo. Esa actitud tan relajada de alguien que fue atrapado por los matones del pelinegro lo dejó bastante boquiabierto en ese momento. Al director le pareció un comportamiento muy sospechoso y extraño, así que se le acercó para decírselo de frente al tipo. Aunque Jim pensó que planeaban darle una paliza para sacarle la sopa sobre lo que realmente pasó, no era así, pues Noel detestaba la violencia física contra los demás. Por tal motivo, tras unos minutos, el protagonista terminó colgado del cuello sobre una ventana abierta de par en par, tratando de usar la presión psicológica para que soltara la verdad deseada. Mientras el pobre rubio estaba horrorizado por los métodos del pelinegro, éste le advirtió que conseguiría lo que buscaba a cualquier costo. Sin embargo, el muchacho no resultó ser tan miedoso como parecía por fuera ante los ojos de todos. Por eso, cuando le tocó elegir entre cantar la neta o salir volando de cabeza desde un piso muy alto, sin dudarlo ni un segundo se quedó con la segunda opción, dejando al pelinegro totalmente pasmado con semejante actitud. Esto hizo que sus sospechas se dispararan por las nubes. En un abrir y cerrar de ojos, lo soltó bruscamente, pero solo para que aterrizara en el suelo de su oficina. Continuando con el drama, el secretario sugirió poner al chico en manos de la ley, pero el director tenía otros planes más coquetos. Por tal motivo, pronto aquel par de jovencitos ya se encontraban instalados en el nido de Noel. Tras intentar descifrar con gentileza a su misterioso invitado, se dignó a ofrecerle una taza de café. Por desgracia,
Jean rechazó el cafecito de mala gana, mientras le soltaba con mucha claridad que no le hacía ninguna gracia ser un invitado a la fuerza en esa casa. Resulta que el rubio no terminó en garras de aquel secuestrador solo por el lío en el piso de Myung-suk, sino que además estaba encadenado cual prisionero de novela. Pese a todo, el flamante director, al parecer, estaba disfrutando de lo lindo. Con una sonrisa pícara, insistió en que desayunaran juntos. A la mañana siguiente, cuando Noel llegó al trabajo, traía una cara de cansancio que no podía con ella. Su secretario personal notó el desgaste de inmediato y no tardó en preguntarle qué le había pasado. El hombre confesó que no pegó el ojo en toda la noche, pues el muchachito que tenía refugiado no lo dejó descansar ni un miserable segundo. Justo a mitad del chisme, el pelingro comparó al protagonista con un gatito rebelde que él mismo decidió adoptar por puro gusto. El empleado se quedó con la boca abierta ante tal confesión, pero de todos modos, le soltó que no pensaba ayudarlo ni tenerle lástima, ya que él solito se buscó esos problemas. Tal respuesta le cayó de maravilla al director, quien prefirió callar, aunque le recordaron otra vez que podía entregar a Jean a las autoridades de una vez. Él se negó. Es más, Noel admitió con honestidad que, pese al sueño, estaba encantado con lo que pasaba en su hogar, pues las ocurrencias del chico lo tenían muy entretenido. La primera noche que pasaron esos dos juntos, el rubio estaba que echaba chispas por los grilletes en su pierna, sintiéndose como un recluso de verdad. Por eso mismo, se puso a interrogarlo y a exigirle que lo soltara sin tanto rodeo. Como era de esperarse, el galán lo mandó a volar, ignorando olímpicamente cada uno de sus reclamos. El pelinegro solo se puso pesado con que su cautivo se tomara el café lo antes posible para que no se le quedara frío. Al final, cuando se pusieron a discutir los pormenores, por fin quedó claro para el protagonista que no pensaban dejarlo ir a ningún lado. No lo llevaron a la estación de policía precisamente por haberse pasado de listo. Noel soltó que, como el muchacho insistía tanto en que lo entregara a la justicia, y ni se inmutaba durante el interrogatorio, concluyó que aquel tipo tan sospecho ocultaba algo muy gordo bajo la manga. Al escuchar semejante deducción, el rubio soltó una carcajada. Tildó al pelingro de ser un hombre demasiado meticuloso y muy cómico. Resulta que el jefe de la empresa no estaba equivocado, y el mismo Jean terminó por aceptarlo. Le preguntó cómo es que se había dado cuenta de todo. Además, el chico admitió que estuvo a punto de tomarle el pelo al secretario para que lo entregara a las autoridades. Pero ahora su jugada se había ido al traste. Acto seguido, Noel confesó que casi cae redondito en la trampa del rubio, pero reaccionó justo a tiempo, al notar que algo no cuadraba en su comportamiento. Aunque en la charla salió a la luz que Jean escondía un secreto importante, no tenía la menor intención de contar de qué se trataba. Es más, le reclamó al pelingregro que sus métodos para sacarle la verdad eran bastante crueles. Por eso, el muchacho explicó que lo que dijo antes era verdad, al menos en parte, ya que de verdad vio a Myung-suk escapando y se coló en su vivienda por voluntad propia. También juró y perjuró que en cuanto se dio cuenta de que no había nada turbio en la casa, simplemente se quedó dormido, pues no tenía dónde pasar la noche. El galán oxigenado juraba y perjuraba que no era más que un simple trotamundos perdido en el camino. Se metió en un lío de 1000 demonios sin querer. Si el tipo le compraba ese cuento, la otra mitad no se la tragaba ni loco. Por eso cuestionó sus ansias de entregarse a la ley. Según su versión, pecó de imprudente al colarse como Pedro por su casa en propiedad ajena y privada. El misterioso rubio soltó que terminar tras las rejas bajo vigilancia de unos cuantos uniformados de azul le pintaba mucho más tranquilo que aguantar al rarito de Noel, quien lo tenía secuestrado sin piedad alguna. Da la impresión de que el pez gordo de la empresa medio le creyó y por tal motivo soltó que le dan pánico los honestos, pues captan todo mejor que cualquier mentiroso de pacotilla que ande suelto. Nuestro protagonista lo escuchó patidifuso y luego le regaló una sonrisa de esas que dicen «me importa poco», fingiendo que no pescaba ni una palabra. Sin embargo, tras darle 1000 vueltas al asunto y sus pormenores, resultó que el pelingro no tenía la más mínima intención de dejar que el chico pusiera un pie fuera. Mucho menos pensaba soltarle los grilletes así porque sí. Dejó que Jean deambulara libre de cadenas pesadas, pero solo bajo su mirada. Al quitarle las ataduras, el director se lanzó al vacío sin ningún tipo de paracaídas,
Cuando el galán intentó jurar que no tenía vela en el entierro del robo de esos papeles de negocios, documentos confidenciales para que lo soltara, el moreno le soltó un «no estoy tan convencido de eso todavía». Le aclaró que no ponía las manos al fuego por nadie y que él mismo metería las narices ahí. Es más, Noel admitió que el misterio que rodeaba a aquel rubio le picaba la curiosidad de forma intensa. Acto seguido, el caballero le propuso al joven que se diera un buen chapuzón antes de irse a dormir. Jean quedó helado al procesar que realmente se había convertido en el juguete cautivo de una mansión totalmente ajena. Por eso, tildó al otro de zafado mental, aunque terminó aceptando de buena gana la ducha y el cambio de ropa limpia. Poco después, mientras el pelinegro se alistaba para el sobre, pensaba en lo rarito que actuaba su invitado especial. Nada que ver con un cautivo normal. Jean no solo le hablaba con una audacia tremenda a su captor, sino que se paseaba por la casa sin esposas y sin un solo gramo de miedo en el cuerpo. De ese modo, el muchacho dejó al hombre rascándose la cabeza porque seguía sin descifrar el bendito acertijo, sin saber si el rehén era un libro abierto o si confiaba en que sus secretos estarían a salvo siempre. Al salir el protagonista del baño echando vapor, preguntó con total frescura dónde le tocaría dormir aquella misma noche. Sus mañas y su forma de razonar no encajaban ni por asomo con alguien libre de toda culpa que temiera por su pellejo. Aún así, el moreno sentenció que compartirían la misma cama desde ese preciso instante. Obviamente, a Jean no le hizo ni pizca de gracia el aviso, pero estaba entre la espada y la pared. Al soltarle la sopa a su secretario por la mañana, el jefe le dio una explicación bastante detallada sobre por qué no pegó el ojo. Resulta que el rubio se movía como un pulpo loco al dormir. Al empleado le importaban 3 pepinos las razones y le recalcó con mucha insistencia sus sabias palabras previas, diciendo que Noel se buscaba sus propios líos solito. El caballero admitió que, pese a las largas charlas con el tipo sospechoso, ese cuento no le terminaba de cuadrar del todo, así que a propósito dejó a Jean solo en la casa, la cual estaba repleta de cámaras espía ocultas. El plan del jefazo consistía ahora en descubrir si el joven de cabellera clara tenía algo que ver con el asalto a los archivos clasificados y con aquel tal Mung-Su que se dio a la fuga. El secretario asintió con complicidad y se comprometió a rastrear de inmediato cualquier pista posible sobre quién fue el soplón que le avisó al traidor de su llegada. En cuanto el peligro se quedó solo, corrió a borrar los textos de su móvil, pues esos mensajes podrían delatar que fue el mismo Noel quien le chivó al fugitivo sobre su arribo. Tras desaparecer las huellas de su pequeña travesura personal, evocó la supuesta sinceridad del protagonista durante el interrogatorio y se le escapó una muy pícara sonrisa. Se dijo a sí mismo que solo los tipos legales saben soltar una mentira que todos compran ciegamente una vez. Parece que por esa mismísima razón, el sujeto se encaprichó con la curiosa forma de ser de Jean, quien claramente no era ningún cuentista sino un actor de primera al despertar cada nuevo día soleado. Nuestro galán se topó de pronto solitario en esa morada ajena. Parecía una huida de película, pero el grillete volvió a su tobillo. Vaya captor tan atento, hasta le rotaba la cadena de pierna hoy, todo para no lastimarlo. Acto seguido, el rubio marchó hacia la cocina. Allí encontró el desayuno que el gran jefe le preparó con esmero. Tanta delicadeza lo dejó boquiabierto, aunque al mismo tiempo le causaba gracia. Allí le divertía que su rapto pareciera una tierna vida marital. Quitándole el hierro, el chico notó que lo vigilaban 1000 ojos electrónicos. En aquel nido del pelingró, por fin trazó su siguiente jugada maestra. Tras curiosear por los cuartos, dio con cada lente oculta del lugar, incluso las del aseo, detalle que al cautivo le pareció algo pervertido. Mientras el rubio inspeccionaba el pasillo buscando más espías de cristal, vio el cerrojo digital y sonrió pícaro. Aquí gato encerrado había, seguro. Qué novato tan raro parecía ese secuestrador de pacotilla, pensó el joven. Pero entre tanta precaución extrema para retenerlo, el chico empezó a sospechar. Ese director sabía de su vida mucho más de lo que confesó. Tanta cautela no era normal, pero el riesgo solo lo ponía juguetón. Al revés, esta nueva aventura lo traía de lo más emocionado realmente. Admitió para sus adentros que el plan marchaba sobre ruedas. ¡Qué maravilla! Su meta siempre fue colarse en casa de Noel y seducir su entorno. Buscando lo suyo, el moreno trabajaba duro en su oficina corporativa ahora. Mientras tanto, interrogó a su secretaria sobre el ánimo de su pajarito.
Ella dijo que el chico andaba como Pedro por su casa, tranquilazo. Cero estrés por el encierro, algo que a Noel le picaba bastante. Parecía obvio que el rubio no era el ladrón de los secretos, pero Noel no se tragaba el cuento y aleccionó a su empleada. Esa calma excesiva del prisionero era justo lo que más le preocupaba. Nadie cuerdo actúa así tras un rapto. El jefe estaba flipando mucho. Molesto por el descuido ajeno y la actitud del rubio, estaba convencido. Tanta frescura y seguridad de Jean no podían ser simples coincidencias casuales. El muy pillo ya sabía que terminaría en las garras del pelinegro. Aunque Noel dudaba un poco, el misterio lo atraía como un imán. Salió pitando del trabajo para ver al hombre que le robaba el sueño. Al entrar a su guarida, el cautivo lo recibió con una sonrisa. Parecía encantado de ver a su captor, dejando al director todo confundido. Se quedó de piedra un segundo, pero reaccionó con mucha clase después. Llamó a Jean por su nombre real, presumiendo que ya sabía quién era. Tenía su expediente completo. El joven solo le devolvió una sonrisa burlona. Fingió sorpresa ante el dato y empezó a lanzarle pullas muy cómicas. Por más que intentó sacarlo de sus casillas, el otro ni se inmutó. El moreno respondió con un orgullo y una galantería que daban envidia. Así que el chico quiso saber por qué lo trataba como rey. Ante el silencio sepulcral del jefe, el rubio se armó de valor. Sin pelos en la lengua, le preguntó si le gustaban los hombres. Tanto interés y mimos hacia él resultaban demasiado sospechosos para ser verdad. Ciertamente, tales dudas pasmaron al mero jefe, mas se mantuvo sereno y les dio respuesta. En cuanto Noel cachó que el prota ya sospechaba que le traía ganas de las de a de veras, rió con ganas, mas pronto su gesto dio un giro total. El galán confesó honestamente que ese amorcito loco sí andaba rondando. Soltó su mística atracción y dejó al rubio con el ojo cuadrado y la boca bien abierta. Al tiro, el moreno, buscando irritarlo para ver cómo es que reaccionaba, se le arrimó de cerquita, preguntando si acaso él también sentía cariño recíproco. Pese a que el director fingía ser el rey del mundo con esa sonrisita muy sobrada, nuestro héroe cachó sus nervios de volada, por lo que, sin pensarlo dos veces, aventó al Raptor directo al colchón y se le encimó con mucha autoridad. Los papeles se invirtieron y el drama de ayer se volvió un juego. No soltó prendas sobre el amor, pero sí traía bajo la manga varias dudas suyas muy picantes. El prota puso al secuestrador rojo como tomate y luego se rió muy triunfante. Gozó verlo tan apenado y justo después decidió que era hora de actuar serio. Dejó de jugar con el moreno y le preguntó de dónde sacó tanta valentía hace un rato, pues quería amor mutuo, cuando un simple roce ya lo tiene más colorado que nada. Luego, Noel se animó a soltar la sopa sobre las dudas que tenía el preso. Confesó que, si bien los hombres jamás le movieron el tapete ni tantito en el pasado, con el prota la cosa era otro boleto, según explicó el mero jefe. Siente algo real por el cautivo, mas Jean no se tragaba ese cuento tan fácilmente hoy. Solo llevaba 2 días de conocer al moreno, por lo que entendía bien que el cariño real no surge así hoy. Por eso, el rubio le soltó a Noel si de plano era un tipo tan acelerado, de esos que se enamoran a primera vista, y aunque su lógica era de lo mejor, al usar jerga juvenil, el director de la empresa se quedó en las nubes, sin entender nada. Con eso, el par de galanes cortó de tajo la plática sobre sentimientos locos. No obstante, el cautivo meditó seriamente en lo que escuchó recién. Eso aclaraba por qué el otro estaba tan clavado con él muy personalmente. Tras meditarlo, el chavo le gritó a su captor que le pasara la llave de sus grillos, misma que ya le había bajado a la sorda, pues Jean no solo se la robó sigilosamente, sino que se zafó las cadenas solito, dejando muy claro que se puede fugar cuando se le pegue la real gana. Luego, el prota fue a bañarse y pidió al dueño que le trajera su pijama nueva. Bajo el agua, el preso sonrió pensando que, por suerte, todo marchaba bien. Su galanura era el arma secreta del plan, pues el cariño del jefe era vital. Le venía de perlas, ya que antes ocupaba aparatos para mover sus hilos, pero ahora su meta real era traer a Noel cacheteando las banquetas por él mismo. Sin colmillo con los hombres, Jean estaba muy seguro de que se lo echaría a la bolsa hoy. Mientras el chico se tallaba, el moreno miró la llave de los grillos y soltó una risita muy discreta, recordando sin querer sus viejos tiempos cuando era igual de mañoso que el prota hoy. Se notaba que ya conocía al galán de antes. Por eso sospechaba mucho tanto de él ahora.
y lo ligaba directo con el lío de esos papeles secretos que se habían volado recién. El jefe sabía muy bien que el chavo traía algo entre manos contra él mismo ahora, aunque el plan exacto era un misterio, hasta que, al cambiarse de ropa, Noel vio su celular y de puro churro se le prendió el foco con una idea maestra, para desenmascarar por fin las movidas que el otro estaba tramando ahora. Así que, sin pensarlo mucho, dejó su celular ahí, bien a la vista. Antes de seguir al tipo al baño, nuestro protagonista decidió pegar la vuelta. Saltaba a la vista que esa pijama elegida por el director no era su estilo. Mientras criticaba el pésimo gusto del captor, el rubio supo que seducirlo sería pan comido. Llamar su atención sobraba, pues era evidente que el sujeto ya estaba loquito por él. Estaba demasiado fascinado, aunque para nuestro chico aquello parecía una tarea sumamente sencilla. Admitió internamente que aquel pelinegro no era tan predecible como uno pensaría al comienzo, debido a su juventud. Sin embargo, el cautivo estaba firmemente decidido a lograr su meta. Buscaba obtener información aprovechando ese aire romántico que Noah empezaba a destilar por doquier. De repente, mientras maquinaba, el protagonista notó el celular que el pelinegro olvidó hace poco. Como era de esperarse, Jean lo tomó justo después de soltar una pequeña carcajada. Tachando al director de sumamente descuidado, el joven entendió que su captor era un tonto. No solo montó una jaula perfecta para el encierro en un abrir y cerrar de ojos, sino que llenó la casa con cámaras para vigilar descaradamente cada paso de su prisionero. Le causaba tanta gracia la situación que optó por seguirle la corriente al hombre ese. Quería divertirse un rato con sus pesquisas. Al poco tiempo, Noah regresó de la ducha. El rehén le ordenó apagar la luz y acostarse ya. Su comportamiento tan relajado descolocó al hombre otra vez. Sin embargo, notó al instante que el teléfono no estaba, justo donde lo dejó. Nuestro protagonista movió el aparato con toda la intención del mundo. Así que, al ver la mirada atenta del otro, solo esbozó una sonrisita de pícaro. Años atrás, una patrulla llegó a la casa de aquel pelingro que era un adolescente. Entre tanto alboroto y mirones desconocidos, el pobre muchacho detestaba cada segundo de aquello, al punto de anhelar que lo arrestaran rápido con tal de recuperar algo de paz. A Noah le daba igual su destino, pues sentía que a nadie le importaba realmente. De pronto, sus melancólicos pensamientos se vieron interrumpidos por la llegada de nuestro gran héroe. Jean apareció con la intención de verle la carita al muchacho que había encontrado antes. Siendo un estudiante de prepa, tenía un genio de 1000 demonios que pasmó al pelinegro. Aún así, al tratar con el jovencito que burló el sistema informático que él creó, el protagonista fue todo un caballero. Pero entonces, un oficial de la ley los interrumpió, imposibilitando cualquier charla normal al apartar bruscamente a aquel rubio del supuesto criminal hoy, en ese instante. Es más, el policía soltó que el colegial no debía estar ahí. Aunque estuviera colaborando, no podía rondar la escena sin sus padres o algún tutor presente. Noah observaba divertido el regaño del oficial, confesando en su mente que el chico era insoportable, que el estudiante tenía un carácter de perros. Sin embargo, el pelínegro de igual forma quiso saber quién era ese tipo misterioso. Al final, le revelaron el nombre del prota, y que él fue quien lo encontró. Aquel recuerdo del primer encuentro con Jean era la imagen más nítida que guardaba de sus épocas difíciles de un pasado amargo. Ya en la cama, el jefazo revivía esos tiempos, provocando que el cautivo preguntara lo mismo. Tras terminar con sus viajes al pasado, el secuestrador simplemente apagó la luz del cuarto y se acomodó junto a su rehén, buscando recuperar energías para el día de mañana. Antes de que el sueño lo venciera, el pelinegro quiso indagar en los motivos reales, de por qué el rubio ya no suplicaba libertad. Jean respondió sin pelos en la lengua, que para él, estar encerrado a la fuerza o vivir juntos era básicamente la misma cosa. Así que huir era innecesario, como el rubio seguía aferrado a su mentira de siempre. De ser un vagabundo, usó esa excusa para quedarse a dormir en un departamento ajeno. Aparte, aclaró que en ningún otro lado le darían techo, ropa y comida gratis siempre. Al director casi se le sale el corazón de la impresión y soltó una duda. ¿En serio el rubio planeaba mudarse con el tipo que lo tenía encerrado? Noel le recalcó que era un villano despiadado por casi lanzar al pobre ángel por el ventanal de un rascacielos. El joven estalló en risas al oír eso.
Recién ahí recordó el susto y confesó que vio su vida pasar ante sus ojos. En ese instante crítico, aunque fingió valentía, siguió la plática de lo más tranquilo. El rubio se puso a coquetearle sin pudor alguno, poniendo en marcha su astuta jugada. Hasta se atrevió a despeinar a Noel con una sonrisa, diciéndole que era un encanto. Aquella actitud tan lanzada dejó al captor completamente fuera de base y sin palabras. Estaba recontradescolocado, aunque intentó hacerse el fuerte para no quedar como un tonto. Ignorando el comentario, el pelingro le dio la espalda al protagonista con mucha rapidez. Le deseó dulces sueños, dejando en evidencia que se le habían subido los colores. El chico inquieto se le encimó a propósito para indagar si lo dicho iba en serio. Si antes el jefe fue pura acción, esta vez fue el cautivo quien decidió esquivar el bulto, acostándose de golpe para no escuchar ni una sola palabra más. Poco después, el rubio aceptó que ganarse su corazón no sería pan comido para nadie. Noel tendría que sudar la gota gorda. Aquella respuesta le causó una gracia tremenda. Parecía dispuesto a aceptar el reto. Tiempo atrás, una patrulla apareció por su vivienda. Era apenas un adolescente y aquel escándalo le crispó los nervios de forma insoportable. Al salir el sol, el hombre llegó a la oficina con una sonrisa de oreja a oreja. Su empleado quedó mudo. Cuando su mano derecha preguntó a qué se debía tal dicha, Noel admitió que su nuevo huésped se estaba portando de una manera bastante cómica. Al contar el chisme, el jefe de la firma volvió a las andadas, comparando al chico con un gatito callejero que había recogido del frío. Pronto, ambos se pusieron manos a la obra con los pendientes tras recibir nuevos datos. Resulta que Munsuk, una semana antes de huir, consiguió documentos confidenciales de la firma, gracias a un experto que logró burlar las defensas del sistema informático central. Tras soltar esa bomba, su asistente le advirtió que no se encariñara con nadie. Con la traición volviéndose un lío, lo que escuchó dejó a Noel pensando seriamente. Se quedó dándole vueltas al asunto del subordinado y a aquel pirata informático anónimo, al que todos conocían como Círculo. Al amanecer, nuestro rubio abrió los ojos pesadamente. Como dormía en la sala justo al lado del ventanal, cada maldita mañana, se quejaba de las pésimas ideas decorativas del pelinegro, pues en ese rincón el sol le pegaba de lleno, convirtiendo el colchón en un horno natural insoportable. Estaba harto. En cuanto intentó desperezarse, sintió el tirón de los grilletes en sus pies. Al ver las cadenas, Jin se puso furioso. Pensaba que, si había amor de por medio, no debería tratarlo como un preso. Aún así, justificó al jefe asumiendo que el tipo era un celoso empedernido. Por eso andaba de tosco y desconfiado con él a cada rato. Al darle vueltas, el rubio se puso colorado recordando el interés que Noel mostraba. La verdad es que no tenía ni idea de cómo procesar tanto cariño. Siendo casi unos desconocidos, Jin optó por guardar esas dudas en un cajón mental. Quería aprovechar su estancia en casa de Noel para avanzar con sus asuntos laborales, pero antes de ponerse manos a la obra, notó que el lugar necesitaba una limpieza. Así que comenzó por ahí, mientras en la oficina pasaban cosas. El jefazo oía los chismes de su empleado sobre ese pirata informático tan enigmático. Resulta que el tipo es toda una celebridad. Gracias a sus mañas, lo curioso de Círculo es que se deja ver menos que un eclipse, apareciendo apenas cada tanto tiempo. Se avienta una jugada maestra y luego se esfuma sin dejar rastro. Hace poco vulneró uno de los servidores policiales más importantes del país. Aunque anda por la sombrita fuera de la ley, el galán sigue libre y haciendo de las suyas sin despeinarse ni un poquito. Casi siempre se ensañaba con las empresas tecnológicas nacionales, pero a veces le daba por jugar al terrorista cibernético para variar. Nadie entiende qué mosca le pica realmente hasta el día de hoy. No obstante, se rumoran ciertos chistecitos donde el sujeto ayudó. Círculo les bajaba archivos prohibidos a las corporaciones para luego chivarse con la policía de forma totalmente anónima y muy desinteresada. Los que han probado su medicina quedan boquiabiertos con tanto talento y esa discreción digna de un espía de película romántica. Como nadie le llega ni a los talones ni sabe quién es, el secretario privado del patrón no soltó la lengua gratis hoy. Traía el tema del hacker entre ceja y ceja por algo importante. Mientras husmeaba en el asunto con mucho cuidado y detalle, notó que el genio digital tenía sus que veres con el traidor aquel que nos robó hasta el alma de la empresa anteriormente. Para colmo,
La compu de Myung-suk se encendió apenas 10 minutos antes de que llegara toda la bola de empleados distraídos. Como el otro ya se había pelado hacía rato, todas las flechas apuntaban directamente al guapo de Jin como único cómplice posible, quien se quedó a dormir en el departamento aquella noche. El asistente de pelo castaño, entre suspiros y muchas dudas, no sabía, no juraría que el hacker fuera nuestro protagonista, pero las sospechas eran tantas que ya olían a un romance prohibido y peligroso. Así que le imploró a Noel que se anduviera con pies de plomo. Al jefe le picó la curiosidad con toda la información. Aunque admitió que ese rubio despampanante no había hecho nada raro, o al menos nada que lo hiciera dudar de su honestidad, ni conviviendo bajo el mismo techo, ni revisando las cámaras de seguridad, encontró algo que rompiera el encanto de su mutua relación. Sabiendo que su jefe ya le había puesto una que otra trampa al muchacho usando su teléfono, el empleado dudó con firmeza. Cuestionó su palabra sin miedo alguno. Para taparle la boca, el secretario le mostró un video de seguridad muy revelador y algo comprometedor. Era la grabación del departamento justo cuando el juguetito tecnológico que el director dejó olvidado por ahí, convenientemente, cambió de manos ajenas. Fue a dar directo a las manos del protagonista. Se veía clarito cómo Jin agarraba el teléfono con total naturalidad y mucho misterio. Luego se hizo bolita bajo las cobijas un buen rato y solo después de eso dejó el aparato justo donde lo había encontrado. Aunque el asistente castaño juraba que Noel había planeado todo ese teatrito del gadget por puro interés personal, el jefe lo negó. El tipo rechazó todo rotundamente, asegurando que fue una simple coincidencia y no un plan macabro para atrapar al corazón del chico. Lo llamó un golpe de suerte. Aún así, el empleado no pudo sacarle la verdad, quedándose con las ganas de tener la razón. Por eso, solo le rogó de corazón al patrón que no se le arrimara tanto a ese sujeto que olía a puro problema. De paso, se aventó a preguntarle qué sentía realmente por el muchacho, pues lo conocía de años y sabía leer sus miradas profundas. Llevaban tanto tiempo juntos que distinguía perfectamente cuando su interés era puro cuento chino o si el corazón le latía de verdad. Sin pensarlo dos veces, el director confesó con toda la honestidad del mundo que su simpatía por él era más que real. Al secretario le cayó esa noticia como balde de agua fría, pero no podía hacer nada contra los caprichos del destino amoroso. A pesar de ser su compadre de toda la vida, no tenía voz ni voto en los asuntos del corazón ajeno. Lamentablemente ahora, le daba mucho coraje que Noel se enamorara así a lo loco, especialmente porque el dueño de sus suspiros era un peligro andante. El chico podría estar metido hasta el cuello en el robo de esos papeles confidenciales que valen oro para la empresa hoy. El miedo de que esos documentos terminaran en manos de la justicia lo tenía con el alma en un hilo constantemente, por supuesto. Si eso pasaba, la compañía entera y el mismísimo presidente se verían en un aprieto de esos que te quitan el sueño eterno. Todo indica que los trapitos sucios en esos papeles eran bastante turbios. Al oír las quejas de su secretario, el castaño se rió. El pelinegro soltó una sonrisita burlona preguntándole si él era el único que defendía a capa y espada al presidente de la Junta y a su asquerosa manera de hacer negocios. La respuesta fue un buen derechazo del empleado, que se puso furioso con eso. Le hirvió la sangre al oír tal cosa de su jefe. Luego aclaró que no aprobaba las mañas de ese viejo rancio jamás. Pero sin el viejo, la empresa se iría a la quiebra, así que taparle sus porquerías era, en parte, gajes del oficio diario. Siguieron dándole vueltas al asunto y los subordinados le preguntaron a Noel qué plan tenía contra el traidor y el sospechoso rubio. Tras meditarlo un poco, el pelinegro cayó en la cuenta de algo curioso. Cuando atraparon al chico antes, no traía nada encima. No le hallaron ni un solo papelito sospechoso ni aparatos electrónicos allí en aquel entonces, lo cual resultaba muy extraño ahora. Al principio no le dio importancia, pero con lo del hacker en la mesa, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar solas. La cosa se puso color de hormiga, por eso el galán mandó revisar los videos grabados. Ubicado allá por la casita de Myung-suk, ese nuevo encargo hizo sonreír pícaramente al secretario privado, pues ya se imaginaba la jugada de su viejo amigo. Antes de terminar la charla acá, el jefe le pidió un favorcito al empleado. Ya cuando se acercaba la linda nochecita, justo cuando Noel terminó sus deberes y demás asuntos, pensando ya en irse a su nidito, se le ocurrió chismosear las cámaras para ver qué travesuras hacía su prisionero consentido por fin. ¡Qué sorpresa!
Todos los aparatos estaban descompuestos y la pantalla no mostraba ni un alma ahí. Al instante, el morenazo voló a casa, sospechando que su pajarito se le había escapado ya mismo. Al entrar a su depa, el jefazo solo encontró los grilletes vacíos y ni rastro del muchacho cerca.